Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a nuestra plática número 30 de los lunes de este año 2024. El día de hoy tenemos una plática, una ponencia que se llama Resolución Alternativa de Conflictos con Enfoque de Género y Generaciones. Tenemos a nuestra ponente, la maestra Virginia Fernández Parodi, responsable del área de comunicación y relaciones institucionales y de género de vecinas y vecinos de Montevideo. Quisiera, antes de comenzar nuestra plática, pedir la palabra y dar la bienvenida a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Así es que, a sus órdenes, licenciado, buenos días. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto y gratitud a la maestra Virginia Fernández Parodi. Muchas gracias por su generosidad de estar hoy con nosotros. Ella es responsable del área de comunicación y relaciones institucionales y género en Montevideo, Uruguay. ¿Sí? Es integrante de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Agradezco nuevamente su disposición para hablarnos sobre un tema muy importante, que es la solución alternativa de conflictos. Eh, Desde que tuve el privilegio de llegar aquí a la Comisión Estatal, siempre he manifestado que buscar la solución a través del diálogo, de la mediación, de otras alternativas que sean más cordiales para quienes se encuentran en conflicto, siempre será el mejor camino. Y agradezco también a todos quienes nos acompañan vía remota, a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, municipales, estatales, federales, a los defensores que están conectados vía remota. Muchísimas gracias. Y pues voy a dejar la palabra a la maestra Virginia, pero no sin antes comentar que el mundo que nos toca vivir, en el mundo las diferencias y los desacuerdos, pues se pasean frente a nuestros ojos. Es fundamental encontrar maneras efectivas de atención que respeten la diversidad, que promuevan la equidad, la resolución alternativa de conflictos. Como les decía, a mí en lo personal me convence, es especialmente valiosa por su capacidad de adaptarse a los contextos específicos de las personas involucradas. Es decir, que estos medios alternativos toman en cuenta todo el entorno, y por eso la importancia de la plática de hoy, que se enfoca a género, que es algo que siempre debemos tomar en cuenta, a las generaciones, que hoy nos hablará la maestra Virginia. Y pues en las normas sociales y los roles de género a menudo influyen en cómo se perciben, en cómo se manejan los conflictos. Cobra importancia aquí que los mediadores, los facilitadores de atención a los conflictos, ¿sí? Eh, pues se enfoquen a dinámicas que construyan un espacio seguro y equitativo para las partes. Es necesario escuchar, muchas veces eso nos cuesta más trabajo que hablar, pero yo creo que es importante que aprendamos a escuchar y a valorar a los involucrados, crear un ambiente donde las personas se sientan respetadas y valoradas. Créanme que muchos de los conflictos se originan en faltas a las formas. Por eso es importante que se generen condiciones
cordiales, amistosas, y a través de estos conflictos, pues fortalecer las relaciones, ¿sí? Que no solo se busque la solución al conflicto, sino el bienestar de la comunidad, que se generen comunidades más unidas. Debemos trabajar para sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia de la resolución alternativa de conflictos. Y yo estoy seguro que con la participación de todas y todos ustedes podemos trabajar hacia un mundo donde la solución de conflictos respete la diversidad y promueva la equidad, donde hagamos lo que todos los lunes repetimos aquí, que el respeto a los derechos humanos sea un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos, una buena semana y nuevamente muchas gracias a la maestra Virginia Fernández Parodi. Sí. Tengo el gusto también de presentar a la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Ella está presente con nosotros. Ella es visitadora general especializada en atención de asuntos a la mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Y asimismo es coordinadora de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Y quisiera ahora pasar a leer la semblanza curricular de la maestra Virginia Fernández Parodi, licenciada en Comunicación por la Universidad de la República del Uruguay, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares en España, diplomada en Comunicación y Género por la organización Comunicar Igualdad de Argentina. Cuenta con varias formaciones en mediación comunitaria y género. Ejerció la docencia en el curso de mediación comunitaria dictado en el Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana y en la secundaria, estando a cargo de la asignatura de lenguaje, comunicación y medios audiovisuales del bachillerato artístico. Fue coordinadora de programas de Defensoría Comunitaria del área de promoción y educación de derechos ciudadanos en la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Estuvo a cargo del área de mediación comunitaria y actualmente es responsable del área de comunicación y relaciones institucionales y género de esa institución. Además, es coordinadora para el Cono Sur de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Maestra Virginia, estamos a sus órdenes y listos para escuchar su ponencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Es un honor para mí estar acá compartiendo este espacio. Primero que nada, agradecerle la invitación de la Comisión para los Derechos Humanos de Chiapas y también felicitar este espacio que hace mucho tiempo que tienen, de la plática de los lunes, que es un espacio, la verdad, que brinda información, reflexiones y muchos aportes en torno a los derechos humanos, y la verdad que de fácil acceso, ¿no? Porque esto de poder tener el acceso a través del Zoom nos permite que no solo personas de México puedan asistir, sino personas de todo Iberoamérica y el mundo. Así que eso, felicitar este espacio, felicitar el trabajo de la comisión, agradecer a mi compañera, especialmente a la maestra Claudia Ruiz Coitiño, que como bien decían, en este momento está siendo la coordinadora general de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, rol que la verdad está desarrollando de una manera muy excelente, muy buena, y estamos trabajando en una coordinación muy horizontal, característica de las mujeres, ¿no? Y de los espacios que llevamos al frente, ¿no? En este ánimo de la colaboración y de potenciar y compartir nuestros saberes. Así que también saludo al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez,
Muchas gracias por estar acá, por acompañar. Y Javier Castillos, que es encargado de capacitación y que está también en la coordinación de todo este espacio. Así que, bueno, un honor estar acá con ustedes, haber sido invitada para reflexionar, para hacernos algunas preguntas, para manejar algún tipo de respuestas y acciones que podemos llevar a cabo y desarrollar en este ámbito que es la resolución alternativa, hoy también llamada resolución adecuada y colaborativa de conflictos. Así que, bueno, para comenzar, quería compartir con ustedes mi pantalla, que voy a compartir una presentación que nada, maneja algunos conceptos generales bueno, que quiero compartir con ustedes para dar lugar a esta charla, a este intercambio, a estas reflexiones respecto a esta temática. Entonces ahí titulo Resolución alternativa adecuada de conflictos con enfoque de género y generaciones. ¿Por qué con el enfoque de generaciones? Porque también nos tenemos que acordar que no solo el género enmarca y va a estar influyendo en cómo resolvemos o cómo encaramos y abordamos nuestros conflictos, sino también el tema generacional es importante. ¿Dónde están los niños y niñas al generar nuestros acuerdos en mesas que por lo general son adultocéntricas? ¿Y dónde están las personas mayores de nuestra comunidad a la hora también de tratar los conflictos sociales o conflictos familiares? Bueno, para dar inicio, yo quería primero plantearnos algunas preguntas, ¿no? Y luego después entrar a algunas definiciones de lo que son los métodos RAC, que voy a usar esa sigla para no estar repitiendo a cada rato resolución adecuada de conflictos o resolución alternativa de conflictos, entonces vamos a hablar de métodos RAC. Dar una definición de género genérica que todas y todes seguramente tenemos o seguramente tuvimos algún acercamiento porque trabajamos en instituciones de derechos humanos, la mayoría de nosotros, y después de eso, como ahondar en qué podemos hacer, cuáles son, por decirlo de alguna manera, los tips que podemos utilizar para llevar adelante estos procesos de conflicto con enfoque de género, con la transversalización de un enfoque de género, generaciones. También me animaría a decir interseccional, teniendo en cuenta otras condiciones y otros colectivos, cuestiones de raza, cuestiones socioculturales que influyen en nuestra vida y que hacen a nuestra vida y a nuestra subjetividad. Y que por supuesto va a estar y van a estar influenciando nuestras formas de resolver los conflictos o nuestras formas de pedir ayudas o llegar a instituciones de derechos humanos o a instituciones del Estado presentando nuestras demandas, reclamos y conflictos. Entonces, las preguntas de las que parto es ¿qué implicancia tiene género en esto de los métodos RAC? ¿Cómo influyen en los roles y de qué manera en los roles de género, ¿no? ¿Cómo evitar en estos procesos que se perpetúen o refuercen estos estereotipos? Y cómo evitar
y no reforzar las desigualdades ya existentes en nuestras sociedades y comunidades. ¿Ah? Bueno, para empezar un poco, en los métodos RAC son un término paraguas, ¿no? Un término utilizado para definir un conjunto de métodos y técnicas que tienen como objetivo la resolución de conflictos sin confrontación. O sea, son una respuesta a los métodos adversariales, a los métodos que contraponen las posiciones y los intereses y van a pelear, vamos a decir, ¿no? A un juicio. Voy a presentar mi disputa en el ámbito de lo judicial, de lo penal. Entonces, clasificamos brevemente como métodos RAC el arbitraje, la conciliación, la negociación, la justicia restaurativa y la mediación. Ahí coloreo la mediación porque nosotras, desde la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, hemos hecho hincapié y hemos trabajado principalmente en esta herramienta de la mediación. Y por eso voy a profundizar un poco en ese tema. ¿Tá? No quería dejar de mencionar el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que menciona que la mediación es un medio para el arreglo pacífico de las controversias. Se trata de un proceso por el cual un tercero, una tercera persona, ¿no?, ayuda a dos o más partes con el consentimiento de estas. Tenemos que recordar que los procesos alternativos o adecuados de conflictos tienen esta particularidad, que las personas tienen que brindar su consentimiento para participar de estas instancias. Esto implica la voluntariedad de las personas, ¿no? Y sirven para prevenir, gestionar o resolver un conflicto, ayudándolas a establecer acuerdos que mutuamente tienen que ser aceptables. ¿Tá? Acá no es que un acuerdo, o sea, tenemos que tener en cuenta y la visión puesta en que los acuerdos no pueden generar beneficios exorbitantes para una de las partes y no para otras. Entonces, la mediación ha demostrado ser un instrumento eficaz en los conflictos interestatales e internos de los estados. Es una tarea voluntaria, como mencionaba recién. En ocasiones se abordan cuestiones específicas a fin de contener o gestionar un conflicto, y otras veces se encarga de una amplia gama de cuestiones en procesos de paz más amplios, ¿no? Todas las mediaciones que vemos entre los estados, los procesos de paz que han abordado, por ejemplo, el país de Colombia, todos esos procesos han sido abordados por especialistas en la conflictividad, por especialistas en las mediaciones y en este tipo de métodos. Entonces, vemos que estas herramientas son utilizadas no solo a nivel estatal, ¿no?, interestados, sino también a nivel comunitario. O sea, vamos de lo global a lo más particular. Cuando hablamos también que usamos este tipo de métodos para resolver cuestiones comunitarias de comunidades muy pequeñas, también trasladado a familias y también trasladado a dos personas que pueden estar teniendo un conflicto vecinal. Este tipo de procesos ofrecen la oportunidad decisiva para que los estados y las sociedades reestructuren su panorama político, de seguridad y socioeconómico a fin de sentar las bases de una paz sostenible, ¿no? Y esto es importante. El nivel de participación que tengamos en esos procesos de acuerdos, en esos procesos de gestión de conflictos, va a garantizar que los acuerdos
sean sustentables y sostenibles a través del tiempo. Muy bien, ¿qué es la mediación comunitaria? Quería como profundizar un poco en esto de la mediación, que es, como ya les decía, la herramienta que más utilizamos desde la Defensoría. Y entonces, la mediación en el ámbito social es un recurso humano y es un instrumento cívico, mediante el cual los integrantes de una sociedad pueden tramitar sus diferencias o gestionar los conflictos que presentan en el ambiente privado o público. Y así también participar en la construcción de las sociedades que los integran. Es esto de, bueno, acá generamos un acuerdo, en esta comunidad no es el Estado que viene, el gobierno municipal, el gobierno local, que viene y me impone una forma de hacer las cosas, sino que lo hacemos en conjunto. Co-construimos una resolución a un conflicto social, comunitario, que se está dando en un momento determinado. Es una herramienta para apoyar a las personas y ayudarlas a que logren el espacio de encuentro. ¿Ah? Esto es muy importante, la herramienta de la mediación comunitaria, de los espacios de diálogo, de los círculos de diálogo, lo que generan son espacios de encuentro. Que como sabemos, y a mí me gusta citar acá a la antropóloga Rita Segato, una antropóloga que es argentina brasileña también, porque ha vivido, la verdad, muchos años en Brasil, y ella dice que las mejores ideas son las que se dan en las conversaciones con otras personas. Y es acá donde tenemos que apuntar en estos espacios que generamos y que son muy valiosos a la hora de escuchar la diversidad de voces, dar espacio a que la diversidad de voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. ¿no? Por eso acá termino diciendo valorando la diversidad, ¿no? Valorando esa diversidad de voces que llegan a la mesa de mediación. Y que como mediadores, mediadoras, es nuestra responsabilidad darle espacio y darle valor a esas diversidades de voces. Bueno, acá cito a Francisco Díez y a Gachi Tapia, que son dos mediadores, mediadora y mediadores argentinos, que me gusta cómo hablan acá como la mediación, como la magia que consiste en ayudar a la gente a cambiar sus percepciones, ¿no? Acerca de los problemas que los afligen, cambiar el modo en que significan esos hechos, ese conflicto que me está acuciando, ¿no? Y entonces poder pensar y reflexionar acerca de las interacciones de las partes involucradas. Y acá es importante, me parece, un poco empezar a tener, ¿no? la visión y el enfoque de género para ver cómo interaccionan y cómo se juegan en la mesa de mediación, en el espacio de RAC que estemos generando, los roles y los estereotipos de género que obviamente todas las personas tenemos por ser socializados en esta sociedad que está atravesada por un ideario y un imaginario patriarcal y machista, ¿no? Entonces, la posibilidad que me da este espacio es poder revisar eso, ¿no? Y cómo se co-construyó el conflicto, pero más allá de eso, ponernos los lentes de género es lo que nos va a dar herramientas para poder visualizar ese conflicto de una forma más integral y más holística, y yo creo que hasta más verdadera, porque en la sociedad las relaciones de poder se dan en base al género. Entonces, dejar afuera esta visión al momento de conducir procesos
que manejan y que quieren resolver la conflictividad, es un poco negar una parte importante de nuestra constitución y de nuestras subjetividades, que van a traer a la mesa muchas cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, acá rápidamente voy a nombrar la clasificación en conflictos de la comunidad, que pueden ser vecinales, que pueden ser entre instituciones, organizaciones, empresas, familiares, públicos, interculturales. Los tipos de procesos para intervenir que usamos son la negociación, la mediación comunitaria, la facilitación, la planificación cooperativa, la construcción de consenso, los diálogos públicos, la intervención en crisis y las acciones en calle. Bueno, acá quería presentar como los 3 modelos básicos que usamos y que hemos aprendido como mediadoras, y son el modelo tradicional lineal de Harvard, que las aspiraciones o el enfoque está en lograr acuerdos entre los participantes, y eso es como vamos a decir, el horizonte y el objetivo que voy a tener. Y luego tenemos el modelo transformativo de Bush y Folger, que tiene como objetivo, y es mi favorito, no tengo que decir, transformar las relaciones humanas. Entonces, yo voy a estar generando procesos de mediación y de resolución adecuada de conflictos con el objetivo de que algo allí se transforme, de que los encuentros y las charlas sean realmente ricos en reflexión para las personas que están participando e inclusive para los mediadores y mediadoras, obviamente, porque hay un trabajo profundo que tenemos que hacer con nosotras mismas en estos procesos, apuntando a una transformación de estas relaciones y no tanto en lograr el acuerdo como fin último. Bueno, capaz que en esos procesos no logramos los acuerdos, no logramos acuerdos, pero sí logramos reflexiones profundas de las participantes, que tal vez no son tan fáciles de medir. Con los indicadores, no puedo llegar a esos indicadores de resultado. Y bueno, y ahí también tendremos otro desafío para más adelante de cómo medir esos resultados, pero que realmente creo que aportan a sostener y generar tejido social. Bueno, y por último tenemos el circular narrativo, el circular de Sarah-Cobb, que apunta a lograr los acuerdos con énfasis en la comunicación y en la interacción de las partes. Bueno, ahora quiero pasar. Antes me fui para atrás porque quiero como reforzarles la idea de este modelo transformativo, que sea el que más, o sea, creo que es el que más nos trae herramientas para poder mediar con enfoque de género y generaciones. Bueno, una definición básica de género. El género es la definición cultural del comportamiento que se determina como apropiado a cada sexo, ¿no? Dentro de una sociedad determinada en un momento determinado. Es esa construcción que determina roles, que determina simbolismos, que determina estereotipos para cada sexo. O sea, nosotras las personas humanas nacemos con un sexo que nos asignan al nacer, que tienen que ver con los factores biológicos. Pero aunado a ese sexo está el género, ¿no? Y el género se basa en si tengo genitalidad de macho humano, hembra humana, entonces el género va a ser a la hembra humana, género femenino, mujer, ¿no? Y al macho humano, nacido macho humano, genitalidad externa,
masculina, ¿no? Que se lee masculina, y nivel cromosómico y otras cuestiones, que no voy a ahondar en eso ahora, se le asigna el género masculino, varón, y entonces en relación a esto se construye toda una cuestión social a la que hay que responder por pertenecer a un género u otro. Pensando el género en cuestiones binarias, ¿no? En este sistema cisgénero binario heteronormado, que ya sabemos que no es así, ¿no? Porque en realidad el sistema género binario lo que implica es una invisibilización de la diversidad sexogenérica que hoy existe, y que no solo hoy existe, sino que, como sabemos, existía en nuestros pueblos originarios antes de la colonización, y que fueron subyugadas y silenciadas por todo el proceso de colonización que sufrieron nuestros pueblos. Entonces, siguiendo con esto, ¿qué construye el género? Es el conjunto de prácticas, de creencias, los que les mencionaba recién, los valores, las representaciones, las actitudes, los papeles, las prácticas. ¿Ah? Son características culturales que simbolizan lo que tiene que ser de hombre y mujer en un determinado contexto, en una determinada sociedad, en un momento dado. ¿Ah? Ya sabemos, no es lo mismo ser mujer en Occidente que en Oriente, no es lo mismo ser mujer acá en el sur que en Centroamérica. O sea, hay diferencias también en eso. ¿Ah? Y bueno, ¿qué me acota el género? Que el comportamiento apropiado para cada sexo, lo que se espera de cada quien y lo que debe cada quien, ¿no? Hay cuestiones muy marcadas por los estereotipos y los roles. Y si me voy etimológicamente a qué quiere decir estereotipo, el estereotipo es un modelo, ¿no? Se usaba en la imprenta antiguamente para, bueno, que todas las letras o todas las palabras y todas las impresiones salieran exactamente iguales. Entonces, bueno, si nos vamos a esa concepción, decimos, claro, este es el estereotipo. Todas tenemos o debemos ser así o asá, o comportarnos de cierta manera, o que se espera que nos comportemos de cierta manera. Bueno, acá algo sencillo, que es estereotipos y roles de género tradicionales en un sistema binario y heteronormado, como les mencionaba, que es importante saber que no son naturales y que no son inherentes a los seres humanos. Por algo, Margaret Mead, el antropólogo, en su investigación con varios pueblos originarios, varias tribus de Australia y de otros lugares, puntualizaba en que los roles de género estaban intercambiados entre varones y mujeres a lo que conocíamos en ese momento en Occidente, ¿no? Entonces, básico, esto es muy básico y son roles tradicionales. En este momento, o sea, de verdad hace mucho tiempo que se dan de otra forma, pero que tendemos a ir hasta acá, ¿no? Las mujeres tienen más a su cargo las tareas de reproducción y cuidados, los varones tienen como un poco más ese rol proveedor, por más que las mujeres hemos estado, o sea, migramos hace muchas décadas a lo que es el ámbito público de trabajo. De todas formas, eso nos provocó tener segundas y terceras jornadas laborales no pagas de cuidados de las personas adultas mayores, de las infancias que están a nuestro alrededor, y que también tienen que ver con un acicalamiento y un deber ser. Seguramente yo tuve que brindar, o sea, o que ajustar mi tiempo a ponerle a maquillarme, a arreglarme el pelo, a elegir la ropa para dar hoy esta conferencia, y seguramente muchos varones de los que están acá, nada, o sea, se bañaron, eligieron una camisa, pero no mucho más, y seguro yo usé
doble o triple de tiempo para eso que ellos. Entonces, un poco traigo esto como para ver las cosas cotidianas que nos atraviesan y que tienen que ver con el género. Bueno, esto que las mujeres somos más emocionales, sentimentales, más pasivas, recibir, dubitativos, el varón más decidido, más racional, más del espacio público, la mujer es más atraída también al espacio privado, pero que extiende sus cuidados y su desarrollo del espacio privado a lo comunitario, y eso lo vemos y lo vimos mucho en pandemia, cuando las mujeres eran las que estaban ahí parando la olla y dando de comer a las personas en situaciones de precariedad muy grandes, estaban ahí haciendo ese trabajo de sustentabilidad de la vida, trabajo no remunerado, obviamente, y eran ellas las que estaban cumpliendo ese rol. Y por otro lado también vemos a los varones con el trabajo remunerado, con la autoridad y la dominación en varios aspectos. Entonces, es importante ponerse los lentes violetas. ¿Sí? El análisis de género consiste en un examen crítico de todo esto, ¿no? De los roles, de las actividades, de las necesidades y oportunidades y derechos que nos afectan a hombres, a mujeres, a niñas y a las diversidades sexogenéricas. El análisis de género examina las relaciones entre hombres y mujeres sin acceso al control de los recursos, así como las limitaciones de unas con respecto a otras. Entonces, también quiero acá introducir un concepto de la violencia de género, que es el tratamiento hostil hacia la mujer, pero también hacia toda la persona que no acata el contrato sexual dominante y transgrede los estereotipos de feminidad y masculinidad hegemónica. ¿tá? Entonces incumple estos roles estipulados y cuestiona la división sexual del trabajo impuesta, por ejemplo. ¿no? Y entonces acá traemos también a las identidades de género diversas. Entonces, ahora que tenemos un panorama de los métodos adecuados de conflicto, tenemos un panorama de lo que es el género, cómo influye en nuestras vidas, cómo define nuestros roles y nuestros estereotipos y roles. Bueno, estamos como para pensar en qué influencia tienen los roles de género en los conflictos. Y entonces acá yo les invito a pensar en las narrativas, en el impacto del conflicto y en el tipo de conflicto que nos traen las personas a nuestras instituciones según su género. ¿tá? Y entonces, acá ponía yo que ante un conflicto comunitario, en una mesa de mediación, si soy mujer, seguramente voy a narrar de una forma diferente a un varón. Es muy probable que el conflicto impacte en mi vida y que responda yo de una forma distinta, de acuerdo a mi género. Que también esos conflictos sean inexistentes para mí si yo habito un género masculino a que si yo habito un género femenino. ¿Ah? Las cuestiones, eso, de la sostenibilidad de la vida en la comunidad, tal vez influyen más y afectan más a las mujeres que a los varones. Los varones salen más del ámbito comunitario, de los barrios, porque están en otros lugares trabajando, desarrollando sus trabajos pagos, sus jornadas laborales, ¿no? Y las que quedan muchas veces en los ámbitos comunitarios, ¿no? que son mujeres, también, como les decía hoy, que pararon la olla en la época de pandemia, mujeres que están en situación de precariedad, de pobreza, son las que están preocupadas y con las que generan un conflicto en torno a los recursos y a la sustentabilidad de la vida, en el acceso a la alimentación, a la vivienda digna, al saneamiento. La tipología de conflicto va a cambiar, depende si la presenta un varón a una mujer. Y eso lo podemos ver
Me acuerdo que una de mis primeras formaciones de mediación con enfoque de género lo hice con la doctora Andrea Galaverna, y no quiero dejar de mencionarla porque realmente ella fue defensora de Bariloche en Argentina y realmente nos brindó muchísimos aportes en esta mirada transversal de género y generaciones con respecto a la resolución alternativa y adecuada de conflictos, ¿no? Como esto de mirar los tipos de conflictos que llegaban a la mesa de mediación. Los conflictos que tienen que ver con el capital, con el dinero, con la movilidad en autos privados, o sea, la movilidad que yo puedo acceder en un auto privado, tenían que ver, o sea, los presentaban mayormente los varones. Mientras que otras tipologías de género, como ya le digo, que tenían que ver con la alimentación, con el acceso, tenían que ver y las presentaban mujeres. ¿Ah? Seguimos. Acá me animé a hacer como una lista de aproximaciones para mediar con enfoque de género. Y yo creo que una de las cosas y uno de los desafíos más grandes que tenemos como agentes de resolución alternativa de conflictos y agentes que conducen conflictos y ayudan a que estos espacios se generen, es revisar y cuestionar nuestros propios mandatos. ¿Tá? Identificar en nosotras cuándo está operando el sexismo, el edadismo, el racismo internalizado. Y eso es un trabajo muy profundo que tenemos que dedicar. Nuestras instituciones tienen que dedicar tiempo a que sus recursos humanos puedan hacer revisión de estas cuestiones. Y podrían ser, por ejemplo, con trabajo con otros profesionales de otros países, con consultorías profesionales externas, eso nos puede brindar herramientas muy valiosas. Y creo que está bueno no perder de vista ese trabajo que tenemos que hacer con nosotras mismas. Identificar las asimetrías de poder en base al género en un conflicto es muy importante. ¿Ah? Porque eso me va a permitir a mí poder desarrollar herramientas como son las reuniones privadas, que está acá también en la lista, como trabajar con preguntas del milagro, con preguntas del abogado del diablo, para introducir conceptos valiosos que tienen que ver con el género, ¿no? Y con los roles y estereotipos de género para poder un poco entrar a cuestionarlos y, ¿por qué no?, reflexionar para poder desconstruirlos. ¿Ah? Desarrollar en la mesa de mediación la equifonía de voces, ¿no? Todas las voces tienen el mismo valor. Dar lugar a esas mujeres que están apelando a esta herramienta para validar su voz, para darle valor, para darle lugar. La mayoría de las mujeres, o sea, la mayoría de las personas que piden esta intervención, este tipo de intervenciones, son mujeres. Y esto tiene que ver con el acceso a justicia, con la construcción de ciudadanía y con que están encontrando esos canales como válidos y accesibles para desarrollar estas cuestiones. Analizar los factores de riesgo. Acá tengo una cantidad de listados, pero como ya estamos un poco en tiempo, quiero puntualizar sobre el análisis de los factores de riesgo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que hay mediaciones que no podemos llevar adelante, ¿no? Que no son mediables, que la factibilidad de la intervención no es baja. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de violencia de género y de dominación muy fuertes. Y ahí
el desafío es, o sea, o la acción, o la aproximación, o el pique, vamos a decir, es trabajar en red. Trabajar en red a nivel intrainstitucional, con los servicios que tenga mi institución, y trabajar en red a nivel interinstitucional, con otras instituciones, con el Poder Judicial, con la Policía Comunitaria, con otras instituciones que me brinden servicios y que puedan atender esa situación de violencia que no es mediable. ¿Tá? Y tal vez se puede trabajar en conjunto otras cuestiones, pero la situación de violencia y de riesgo que yo identifico la asumo y la derivo a la oficina que corresponde para que los compañeros y compañeras profesionales la puedan abordar, y no pongo en riesgo y no profundizo la desigualdad de género en esa instancia. Otra cuestión que también puede ayudar, no es necesaria pero puede ayudar, es la comediación en duplas, y que las duplas sea varón-mujer, porque, o disidencias puede ser también, así evitamos las alianzas inconscientes de género. Muchas veces se produce estas alianzas. Es muy claro en una escena de una película que se llama Historia de un matrimonio, y la pareja va a mediación, y el mediador es varón, y automáticamente hace una alianza con el varón de la pareja, y la mujer no se siente escuchada y validada, y entonces lo que hace es pararse e irse de ese espacio de mediación. Y ya sabemos las mediadoras y mediadores que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que se nos vaya una de las partes de la mesa de mediación, de la mesa de mediación, es como una gran pérdida. Entonces, tener cuidado ahí, ser observadores, observadoras de eso es importante para que no se generen estos desequilibrios y que una de las personas se sienta invalidada y no legitimada en lo que trae, y se nos vaya, ¿no? Y se nos vaya de ese espacio. Entonces, acá, cuando pensamos en un método RAC con enfoque de género, sería oportuno para mí aplicar la herramienta de un modelo transformativo, de este modelo que apunta a cambiar las relaciones de poder, que enmarcan las desigualdades de género y generaciones que plantea el sistema patriarcal, ¿no? Y acá traigo a colación que tenemos que tener en cuenta los pactos y tratados internacionales y convenciones internacionales que están signados por nuestros estados, y cito dos, que es la CEDAW, ¿no? Y la Convención de Belém do Pará para el sistema interamericano, que plantea la no discriminación de las mujeres. Entonces, me parece que esos pactos y esas convenciones son muy importantes como horizontes, y que las tenemos que usar para argumentar en favor de que la transversalidad de género y generaciones tiene que estar presente a la hora de aplicar esta herramienta de los métodos RAC. Bueno, acá, simplemente para redondear e ir terminando, los registros de mediaciones por género, de quién solicita y quién es convocada, la parte convocada. La mayor parte de las solicitudes, como les comentaba recién, son por parte de las mujeres, un 63%, sobre un 37% de personas, de varones que solicitan estos métodos. Acá el género de la parte convocada, ahí cambia, y las personas que son convocadas a la mediación, invitadas a la mesa de diálogo, son mayormente masculinas. Eso también habla de cómo las mujeres, también de roles de género también, y socializaciones de género que tienen que ver de cómo abordamos y cómo elegimos resolver los conflictos mujeres y varones. O cómo también nos es necesario en esta sociedad patriarcal, ¿no? También quiero puntualizar en algo que es el tema de las edades, de cómo el espacio de mediación es un espacio de validación de las palabras de las mujeres mayores,
¿no? Y acá traigo a colación el libro de La Revolución de las Viejas, de la argentina Gabriela Ceruti, en donde plantea que las mujeres, a medida que vamos envejeciendo, vamos como invisibilizándonos, nuestra palabra vale menos que antes, la gente no nos ve. Entonces, es importante no perder de vista este análisis que no solo hace Gabriela Ceruti, sino que han hecho varias feministas. Y bueno, y acá plantear unos desafíos. Incorporar la mirada feminista, que me parece importantísimo, porque también hablamos, como dice la feminista afroamericana Bell Hooks, el feminismo es un movimiento que viene a erradicar el sexismo en nuestra sociedad, y el sexismo lo desarrollamos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres somos las que estamos más subalternizadas por nuestro género, pero también caemos en estereotipos y también traemos y anquilosamos y reforzamos estereotipos y desigualdades. Entonces, también dar valor al mundo de lo vincular desde lo institucional, y yo creo que si nuestras instituciones aportan y siguen apostando a estos métodos, acá está el valor que le podemos dar a lo vincular, que es importantísimo. Mejorar los registros con enfoque de género, ¿no? Tener siempre los lentes violeta y poder decir, bueno, ¿cuántos varones vinieron a solicitar mediaciones? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuáles fueron las temáticas planteadas? ¿Cuáles son los acuerdos que se sostuvieron más en el tiempo? Que, de acuerdo a los números que nos mostraba la Defensoría de Bariloche y que también Naciones Unidas en su carta del 2010 lo presenta, los acuerdos que son más sustentables son los cuales fueron llevados adelante por mujeres y en los cuales participaron mujeres. Entonces no podemos perder de vista eso también. Superar capacitar a los equipos con enfoque de género y generaciones. Es importantísimo hacer capacitaciones y no hacer una capacitación y ya está, sino que la capacitación sea continua. Es importante. Capacitación y revisión continua de nuestras prácticas. Superar el binarismo de género y la mirada adultocéntrica, vaya desafío, esto que le decía al comienzo, sacar la mirada de cómo las personas adultas o en edad media nos movemos por el mundo y nos olvidamos de las personas, de las niñeces, de las infancias y de las personas adultas mayores. Darle voz, darle participación a esas poblaciones también. Y apuntar a acrecentar un enfoque biocéntrico y desenfocar en lo antropocéntrico. Y esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, tenemos que tener en cuenta nuestro medio ambiente, cada vez más, porque no vivimos solos y solas nosotras, la especie humana, sino que estamos rodeados y rodeadas de otras especies y de otras biodiversidades. Bueno, acá nada más le quería compartir el material didáctico que hicimos desde la Defensoría para generar estas capacitaciones y para continuar y profundizar. La capacitación con enfoque de género, este es el librillo que tenemos de Defensoría Comunitaria y Género. Y esta es una reflexión que para cerrar me parece que está buena y es para seguir pensando porque esta discusión no está cerrada, está abierta a aportes. Y dice que desarrollar los métodos RAC con enfoque de género es también bregar por la promoción de una buena convivencia con capacidad transformadora de las relaciones de poder, teniendo en cuenta que el logro del bienestar individual está estrechamente ligado al bienestar colectivo, a la equidad, a la justicia y a la protección de nuestro entorno. Así que bueno, por acá cierro mi presentación, les agradezco muchísimo, espero que haya servido para generarnos más preguntas sobre todo. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, maestra Virginia, muy interesante.
estas reflexiones que nos hace en torno a, a la mediación desde el punto de vista de género. Hay una pregunta que habla sobre el problema del reconocimiento de la violencia vicaria. En este sentido, se nos pregunta de qué manera la participación de las mujeres puede ayudar a comprender mejor las causas de un conflicto y sus soluciones alternativas, así como impulsar medidas que den respuesta a las distintas necesidades y permitan consolidar la paz. Desde el punto de vista de la problemática de la violencia vicaria. Bueno, yo creo que ahí el tema es, como les decía recién, cuando nosotras, desde las mesas de mediación, desde los equipos que conducimos los métodos alternativos de conflicto, tenemos que ser cuidadosas en la identificación de riesgos para poder trabajar de forma en red y de forma interdisciplinaria. Yo creo que la violencia vicaria es una violencia que se ha profundizado desde que aparte la pudimos identificar como tal, ponerle nombre, ¿no? Y desarrollar investigaciones sobre eso, pero que también creo que en las herramientas que nos brindan las mediaciones, esto de las reuniones privadas, esto de las preguntas que podemos llegar a hacer, que podemos introducir conceptos y reflexiones importantes, creo que a través de ese tipo de herramientas podemos lograr algo para poder visibilizar este tipo de violencias, pero cuando está en el marco del conflicto que nos traen a la mesa, nosotros tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria con otras oficinas y otras instituciones, porque es un factor de riesgo y es una violencia. ¿Tá? Ahora, cuando se trae una sospecha, sí se puede traer a colación herramientas que nos puedan brindar la oportunidad de trabajar estos conceptos, ¿tá? Y de poder llegar a hacer una reflexión con las personas, de forma separada muchas veces, ¿tá? Para poder trabajar individualmente con las personas, y sobre todo con los varones, ¿no? No sé si contestan la pregunta. De acuerdo, muchas gracias. El tiempo se nos ha acabado, no tenemos oportunidad para más preguntas. Quisiera pedir a la maestra Claudia Ruiz Coutinho que nos haga favor de sus comentarios finales. Muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias, maestra Virginia, por esta exposición que sin duda es un aporte a nuestro quehacer diario. Las personas defensoras de derechos humanos tenemos esta facultad de poder mediar en aquellos conflictos y desde luego el incorporar la perspectiva de género, que es un factor decisivo e importantísimo en la mediación para poder alcanzar aquellos acuerdos, aquellos convenios que mayor favorezcan a las partes. Pero principalmente considero que tanto en México como en Latinoamérica lo importante es abonar a este equilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres que tanto han agraviado a las mujeres a lo largo de la historia. Sin duda, transformar estas relaciones, dar un aporte diferente, en donde todas y todos participemos, en donde no se dejen de lado aquellas características importantísimas que tú mencionaste, como son el poder incorporar la perspectiva desde las infancias, desde las mujeres, desde las personas mayores, desde las personas con discapacidad, todos aquellos personas que conviven en una sociedad y que en una situación de conflicto, pues se hace tan importante alcanzar un acuerdo que favorezca a todos y que las partes puedan quedar satisfechas. Muchas gracias por tu aporte, por tu participación, por colaborar siempre con la Comisión Estatal. Y a mí me toca en este momento representar al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, el presidente de esta comisión, quien como tú ya bien sabes, quien ha instaurado el tema de la plática de los lunes desde 2018. Y bueno, aquí seguimos con todo el gusto aprendiendo cada día y formándonos. Es así que voy a pedir a mis compañeros que podamos proyectar
el reconocimiento a la maestra Virginia Fernández Parodi por el tema Resolución Alternativa de Conflictos con Enfoque de Género y Generaciones, que firma el presidente de la comisión y que demuestra pues este agradecimiento por tu participación también, Virginia, y por apoyarnos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un orgullo para mí estar acá, la verdad. Y bueno, y a seguir trabajando este tema que es importantísimo, importantísimo para todas nuestras instituciones y desde todos los lugares que estemos aportar para la mayor equidad, teniendo como horizonte la igualdad y el acceso a la justicia. Gracias. Muchas gracias, maestra Virginia. Muchas gracias a todo el auditorio que esta vez se quiso conectar a nuestra plática de los lunes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y buen inicio de semana a todos. Gracias, maestra Virginia. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias. Saludos.